Evangelio de hoy, martes 25 de enero de 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. En aquel tiempo, Jesús se apareció a los 11 y les dijo: Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy el Señor les muestra a los apóstoles el camino que deben seguir, el camino de la predicación de la palabra de Dios. Y tengamos algo muy en claro: Jesús no mandó solamente a esos 12 a predicar, nos mandó a todos nosotros. Todos los que queramos seguir a Jesús somos mandados a predicar. Muchas veces hemos pensado que los que pueden predicar y los que tienen derecho a predicar la palabra porque saben interpretar la palabra son los sacerdotes y aquellos que estudiaron para ello, pero eso es completamente falso, porque cada uno de nosotros le da una interpretación diferente a cada palabra que leamos. Todo esto dependiendo de la situación en la que nos encontremos. He leído en momentos el Evangelio y me he identificado con la palabra. Me he dado cuenta que Dios quería transmitirme algo por medio de ella, referente a lo que yo estaba viviendo. Y seguramente, si cada uno de nosotros le dedica un pequeño espacio a la palabra de Dios en esos momentos de problemas, la palabra de Dios te estará diciendo algo a ti, y solamente a ti. No al vecino, no al que está al lado, no al que está predicando en la iglesia, no. Solamente a ti te está diciendo eso Dios. Es decir, Dios se comunica personalmente con nosotros a través de su Evangelio y su palabra todos los días. Y el problema de nosotros es que no le prestamos la suficiente atención. Y luego estamos diciendo: Dios, dame una respuesta. Dios, dame una señal. Dios, ¿por qué no me escuchas? Cuando la respuesta está en la palabra de Dios. ¿Cómo sabremos a quién rezarle si ni siquiera lo conocemos? Porque por medio de la palabra se conoce a Dios. Y si no leemos la palabra de Dios, no conocemos a Dios. Lo que significa que somos unas ovejas que no conocen a su pastor. Y apenas llegue un falso pastor o un falso guía, lamentablemente sucumbiremos ante sus mentiras. Ya hemos visto dos cosas importantes que nos deja la palabra de Dios. La primera, el conocimiento de Dios. Y la segunda, la guía que nos da Dios a cada uno de nosotros específicamente. Ahora, la tercera cosa que nos deja la palabra de Dios en nuestra vida depende solamente de nosotros y de nuestra capacidad de aceptar las cosas de Dios. Y esa tercera cosa es la aceptación de nuestros errores. Dios, por medio de su palabra, nos enseña y al mismo tiempo nos corrige. Ahora solamente es cuestión nuestra si aceptamos esa corrección con amor. Conocemos a Dios y sabemos cuál es el camino que nos está enseñando. Ahora es nuestro turno de dar el primer paso. Conocer a Dios y saber su camino no significa nada si no damos este primer paso, puesto que ¿para qué conocerlo si no lo vamos a seguir? Y es ahí donde entra nuestra capacidad de aceptación y de corrección de nuestros errores. Debemos aceptar esa palabra que Dios nos está dando para bien. Debemos aceptarla con amor, nada de qué rabia que esto sea pecado, qué rabia que ahora tenga que dejar esto. No, hay que aceptar las correcciones de Dios con mero amor. Nos costará un poco al principio, pero a medida que vamos dando esos pasos hacia Dios, nos daremos cuenta que no hubo mejor decisión que esa. En conclusión, el Evangelio de hoy nos deja grandes enseñanzas.
La primera, la predicación de la palabra de Dios es para todos nosotros. La segunda es que esa misma palabra nos da tres cosas: el conocimiento de Dios, su guía y su corrección, que solamente es posible en nuestro corazón si nosotros la aceptamos con amor. Así que no dudemos en predicar su palabra y en cada día ver en ese pequeño paso que damos un gran milagro, puesto que al final reflejaremos el verdadero amor de Dios a todos los demás. Amén. Por cierto, antes de acabar el Evangelio de hoy, me gustaría dejar claras unas cositas. El nombre del canal, Un Pecador Predicando, no alude en absoluto a Jesús. Es decir, no quiero que se malentienda este nombre como si yo estuviera diciéndole a Jesús un pecador predicando. Claro que no, para nada. El pecador aquí soy yo, aquel que está leyendo la palabra y trata de darles un mensaje del corazón de Dios para ustedes. Esto solamente lo digo para evitar cualquier malentendido que pueda surgir a lo largo del canal. Espero de corazón no haberles quitado mucho tiempo y que Dios esté con ustedes en cada paso que den. Dios los bendiga.